Es profesor titular en la maestría de diseño arquitectónico por la Facultad de Arquitectura de la UAP. También fue coordinador de la maestría en diseño arquitectónico durante el periodo comprendido entre 2006 al 2013. Miembro del cuerpo académico de estudios arquitectónicos desde el 2006. Está en la línea de investigación sobre materialización de la arquitectura en la temática, la práctica profesional en la arquitectura. Ha publicado sobre el patrimonio edificado en la ciudad de Puebla, enfocado a la arquitectura del siglo XX en la ciudad de Puebla. Actualmente trabaja un estudio sobre arquitectura del siglo XX en Puebla y sus autores en la zona metropolitana de la ciudad. Maestro Juan Ayala, bienvenido a nombre del Colegio de Investigaciones. Le damos la cordial bienvenida y bueno, para no, sin más preámbulos, tiene la palabra. Adelante. Gracias, doctor Lucho. Es un placer. Gracias por la invitación, sobre todo pues para platicar de algo que es permanente y que tiene que ver con la música y uno de los fenómenos más importantes que se han dado desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Solo quería agregar a mi currículum, dado que siempre son cuestiones sobre docencia, arquitectura, que soy melómano permanente desde los años 60 y me ha gustado estudiar, ver y gozar la música de toda esa temporada, 60, 70, 80 y algo de los 90, y esto nos lleva precisamente a platicar, repito, sobre uno de los fenómenos musicales más importantes de finales del siglo XX y que es los Beatles, actualmente muy sonado y sobre todo muy reconocido, dada la visita que hizo Sir Paul McCartney en estos días. El día de ayer fue su segundo concierto y toda la serie de manifestaciones de popularidad que ha habido alrededor de la figura de este señor, ¿no? Y que hay muchas opiniones en relación a que es el más importante compositor de la segunda mitad del siglo XX, cuestión que, bueno, es imposible no reconocerlo. Pero bueno, vamos fundamentalmente a lo que nos toca y que tiene que ver con la obra de los Beatles, que parecería un fenómeno popular exclusivamente, un fenómeno comercial, un fenómeno de la cultura pop, pero que a lo largo de su historia, fundamentalmente en la segunda mitad del, de la década de los 60 del siglo XX, pues se manifestó de tal manera que su influencia en varios rubros es permanente. No quisiera yo hablar en términos demasiado, ¿cómo diríamos? Académicos o solemnes en relación al fenómeno de los Beatles, sino dar una imagen, digamos, un punto de vista muy personal acerca de esto, claro, alimentado por mucho de lo que se ha escrito alrededor de este fenómeno y sobre todo de la trascendencia que tiene en términos musicales y de la cultura. De hecho, podemos mencionar que la trascendencia de este grupo, de estas 4 personas y algunas más, 3, 4 más alrededor de ellos, podemos estudiarla, podemos comprenderla, podemos sacar fundamentalmente 3 puntos importantes. La trascendencia, como lo dice el punto de partida, pues fundamentalmente fue musical, es decir, nadie puede negar que la cultura popular se alimentó de la música que estos cuatro personajes iniciaron en los años 60 y que continúa hasta nuestro momento. Trataremos a lo largo de esta charla de platicar, yo voy a platicar y voy a enseñar algunos de los discos, bueno, de los discos e ir, ¿cómo digamos? Mencionando, señalando cuál era de ser música popular exclusivamente a música para escuchar. Sí, uno de los puntos que podemos mencionar acerca de este fenómeno es que los Beatles en un principio pues, eran música fundamentalmente para bailar, a principios de los años 60, pero en un momento dado, y lo vamos a ver, pasa para escuchar. Sí, se contudio. Bueno,
Entonces, en un primer momento podemos, mencionamos la trascendencia musical del grupo, pero no fue exclusivamente esto, sino que a lo largo de estos 7, 8 años que duró este fenómeno, es decir, el grupo como tal, los Beatles como tal, iniciaron en 1961, 62 y se separaron en 1969, es decir, que fueron del mundo. En realidad, hasta los países socialistas en aquel momento eran reconocidos como tales. Mencioné algunos comentarios de esta parte. En la parte cultural, solamente quiero mencionar el hecho de que a partir de ese momento, enfrentarlo en los jóvenes y no tan jóvenes de los años 60, se modificó. No quiero decir se transformó, pero sí se modificó y se tomaron en cuenta una serie de valores subyacentes en toda sociedad, pero que fueron enarboladas por los Beatles. Sus canciones, pues, de pareja, a convertirse en un... Bien, además de eso, sus puntos de vista, sus discos, la presentación de sus discos también influyó para que la forma nueva de manifestación artística y que sean exclusivamente esta cuestión en donde se presentaba a un grupo de gente, a un artista con una fotografía, sino que tenían ya un contenido más allá de lo cotidiano. Fue otro de los puntos importantes. Además de eso, sus declaraciones, fundamentalmente por parte de Lennon, de John Lennon, ya no eran precisamente a lo que se estaba acostumbrado en aquel momento. Es decir, mucha gente criticaba sus puntos de vista porque invadían unos terrenos que no tenían que ver con la música pop fundamentalmente. Y cómo se atrevía John Lennon en ese momento a hablar de este tipo de cosas. Mencionaron algunas cuestiones acerca de esto, ¿no? Unos puntos de vista que Lennon manifestó en los años 60, estoy hablando de antes de que se separaran. Y bueno, lo cultural, la imagen gráfica, las manifestaciones gráficas, musicales, obviamente, se desarrollaron y abrieron una compuerta que no se detuvo hasta nuestros días, es decir, tal vez con ya con alguna resonancia mínima, pero que tuvo su origen precisamente en esos años 60. Y bueno, el otro punto de trascendencia, de importancia del grupo de los Beatles, fue en la cuestión de la industria del entretenimiento, en la cuestión de el fenómeno en los negocios. Igualmente, y esto tampoco quiero decir que ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo, simple y sencillamente se detonó una serie de manifestaciones en términos industriales que, bueno, influyeron y que han dado pie a muchas cosas en este momento. Bueno, esto ya es cotidiano, la gente que tiene menos de 50 años a lo mejor no se da cuenta, pero en la época en que los Beatles aparecieron, no era tan popular el hecho de toda esa serie de comercio y de productos de la industria del entretenimiento. Y en un momento dado, los Beatles detonaron todo este aspecto. Pero repito, una de las cuestiones más interesantes es que ni siquiera ellos se daban cuenta. Cuando se dieron cuenta es cuando empezaron a aparecer fricciones entre ellos, cuestiones de diferencias en cuanto a los negocios, porque se había muerto su representante y no sabían ellos nada de negocios. Y bueno, se enteraron de una serie de cosas que también hicieron que hubiera roces, repito. Entonces, por un lado en lo musical, por otro lado en lo cultural y por otro lado en la industria musical y la industria en general del entretenimiento. Bueno, ¿cuál es el punto de partida musicalmente de los Beatles? Ellos se alimentaron de la música norteamericana, no exclusivamente ellos en Europa, bueno, en Reino Unido fundamentalmente, pero en México también había retomar lo que era el rock and roll en ese momento, y yo creo que todos hemos visto películas, estamos muy cercanos a lo que sucedía a principios de los años 60 con algunos artistas interesantes, algunos otros no, y que retomaban exclusivamente este ritmo que era muy popular entre los jóvenes, alimentado por la música de los negros en Estados Unidos, y que fue retomada y que fue alimentada con una imagen blanca en los años 50 por Elvis Presley. Bueno,
Sin embargo, era música que estaba dirigida a un sector muy particular. En ese momento en Estados Unidos había estaciones de radio. Hay que tomar en cuenta que en esa época no había internet y no había una televisión tan desarrollada como ahora, etcétera, etcétera. Y el radio era lo único en donde la gente escuchaba música, ¿no? Y compraba aquellos discos que eran de 45 revoluciones. Bueno, Elvis fue el más grande, Elvis Presley, el más grande cantante, no era compositor. Él cantaba canciones de otros compositores que eran escritas precisamente para él, y que bueno, el rock and roll empezó a ser una música rebelde, entrecomillado esto, y que tuvo algunas manifestaciones, es decir, manifestaciones muy importantes en nuestro país, con grupos de aquella época que refriteaban, es decir, copiaban, hacían covers de los grandes éxitos de Estados Unidos. Pocos fueron los músicos mexicanos, grupos de los 60, perdón, de finales de los 50, principios de los 60, que hacían música original. Hubo algunas cosas muy interesantes, pero fundamentalmente estaban supeditados a los éxitos de Estados Unidos. Ok, esta influencia llegó a Inglaterra y los jóvenes en aquel momento, gente de 15, 16, 17, 18 años, 20, empezó a copiar, a retomar y alimentarse de esta música que venía del otro lado del mar, ¿no? Del otro lado del Atlántico, de América, como le llamaban en el Reino Unido en ese momento, y los Beatles fueron uno de ellos. Lennon nació en el año 40, cuando empezó a tocar tenía 16 años, 17 años. McCartney, ahora Sir Paul McCartney, pomposamente hablando, nació en 1942 y conoció a Lennon, empezaron a trabajar. George Harrison, nació en 1943, un año antes, después que Paul McCartney, y juntos empezaron a trabajar y empezaron a refritear la música que venía de Estados Unidos. Bueno, a lo largo de ese momento ellos tocaron en muchos lugares, hay muchas historias alrededor de esto, pero uno de los puntos musicalmente hablando más interesantes es que ellos empezaron a componer. En esos momentos era algo sobresaliente. Imagínense, el Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido supeditado a una serie de factores económicos, culturales, estaba levantándose, estaba empezando, o bueno, ya tenía un desarrollo importante después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, pues era musicalmente, culturalmente y económicamente mucho más fuerte. Bueno, repito, musicalmente los Beatles empezaron a tocar, a componer sus propias canciones. Repito, hay muchas historias alrededor de cómo John y Paul empezaron a tocar, sobre todo Paul, que es muy dado a los recuerdos, comenta que se juntaban y empezaban con una frase, con una idea, y que la iban uniendo, iban haciendo un dúo. Ellos empezaron desde un principio, les interesó ser reconocidos como un dúo de compositores, de ahí las canciones de Lennon, McCartney, y conocieron en algún momento, bueno, Paul McCartney presentó a George Harrison, a John Lennon, y lo más interesante de esto es que George tocaba mucho mejor la guitarra que ellos dos, y bueno, tuvieron algunos nombres, tocaron en la famosa caverna de Liverpool, tuvieron dos o tres bateristas, y poco a poco fueron desarrollando, repito, esta parte de componer. Tocaban en una sesión 20 canciones en la taberna, y dos de ellas eran de ellos. Y era una cuestión interesante porque musicalmente no eran típicos rock and rolls, sino que tenían un sello más particular. Bueno, todo el mundo conoce la historia de los Beatles. En un momento dado son descubiertos, entrecomillado esto de descubiertos, por un negociante de discos que se llama Brian Epstein, y él les ofreció ser su representante, y los culminó a que siguieran componiendo sus propias canciones. Ok, pero vamos a la parte interesante, que es lo musical. Lennon y McCartney tenían ya, antes de su primera grabación, una serie de canciones escritas.
fueron contratados por Parlophone, una de las editoras musicales más importantes del Reino Unido, y uno de los primeros logros que tuvieron es que el primer disco de los Beatles fue grabado en un día, es decir, entraron a las 8 de la mañana, salieron a las 8 de la noche y tenían su primer LP. A los jóvenes les comento que los LP son estos discos grandotes de 33 revoluciones que eran muy cotizados, que son muy cotizados actualmente. Y bueno, repito, fue el primer disco que se grabó completo. Ya habían tenido un éxito anteriormente con una canción que llegó al número 14 y que esto los culminó a hacer una inversión por parte de Parlophone, de la grabadora para su primer disco. Pero ¿qué es lo interesante musicalmente? Bueno, ese disco es esta es la portada original y desafortunadamente este disco no fue editado en México, solamente fue editado, repito, en el Reino Unido. El que conocemos como el primer disco de los Beatles fue el segundo, de hecho. ¿Qué es lo interesante de esta primera obra musical? Y que está cotizado el disco original en muchos miles de pesos y cientos de dólares, el original, el primero, es que de todas las canciones que hay, la mitad son de Lennon y McCartney y son precisamente canciones que invitaban a pasarla bien con tu chica, fundamentalmente. La primera canción, que es una de las, ¿cómo diríamos?, de las más intensas, de las más recordadas, que es La Vía Ya, How Stand Your There, empieza con el famoso 1, 2, 3, 4 y adelante, ¿no? Entonces, el punto de partida de esta, de este, de este fenómeno. Bueno, hay otra serie de canciones que son de otros autores, eran canciones interesantes, reconocidas, de compositores reconocidos, y que ellos hacían covers cuando trabajaban en la caverna, cuando trabajaban en Hamburgo, estuvieron un tiempo ahí, y ya era la formación fundamental, ¿no? Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr, que llegó al último, y que él pensaba, lo ha declarado cientos de veces, que esto duraría unos cuantos años y que su idea era poner una peluquería, imagínense una peluquería cuando terminara todo este fenómeno. Este primer disco, repito, es fundamentalmente rock and roll. Son estas canciones que nos invitan a estar bien con nuestra chica, para estar bien en pareja, y que fundamentalmente es una invitación a pasarla bien, a la fiesta. Bueno, este disco se vendió muy bien en el Reino Unido. Este disco está reconocido como un punto de partida interesante porque en esos momentos no se había dado en el Reino Unido que un primer disco llegara al top 10, ¿no? Al top 10. Y sin embargo, el disco de los Beatles lo logró. Entonces, su primera obra tuvo una efervescencia muy importante, muy interesante y sobre todo era algo novedoso. Quiero mencionar algo también interesante. En esos momentos los grupos musicales trataban de tener una imagen diferente y podemos ver algunas fotografías de los grupos estadounidenses, de los grupos ingleses en el Reino Unido, en donde buscaban tener algún aspecto en su imagen que fuera diferente, digámoslo así, para que vendiera, para que la gente tuviera un atractivo más allá de lo musical. Y bueno, nadie olvida los copetes de Elvis Presley y de muchos de los posteriores cantantes y músicos de esa época, pero se agregaban algún detalle. Ok, ellos rompieron con esa tradición y por influencia de otra persona, de una chica que era novia de un amigo de ellos, por influencia de ellas, les diseñó el corte de pelo. Bueno, en ese sentido entonces, esta imagen, repito, contrasta con mucho de las portadas de los discos de aquella época. Estoy hablando de los discos populares, de los discos para jóvenes, de los discos que, repito, eran consumibles y desechables inmediatamente. Bien, punto y aparte, entonces, Please Please Me, que es una invitación a que te amen, por favor, compláceme, ámame, hacia la chica.
repito, tuvo mucha trascendencia. Y aquí el detalle es que llegó este primer sencillo de Love Me Do y posteriormente I Wanna Hold Your Hand, Quiero estrechar tu mano, Estados Unidos. Y en 1900, perdón, olvidé decir que este disco apareció en 1963 y tuvo de los dos éxitos que llegaron al número uno, al top 10 en Reino Unido. Bien, las siguientes grabaciones de discos sencillos, es decir, de los discos de 45, que son estos, que bueno, ya los jóvenes de ahora preguntan, ¿y eso qué es? Discos con dos canciones, a veces con cuatro, los standard play, eh, eh, llegaron a Estados Unidos y ahí se convirtieron en un fenómeno, ahí se convirtieron en lo más vendido hasta ese momento. Ni Elvis había podido lograr tener tres número uno en la lista de grandes éxitos del mercado norteamericano. Y esto preparó su llegada a Estados Unidos, que fue muy pensada por parte de su representante, Brian Epstein, que no sabía todo el alcance en términos de inversión de negocios al que se estaba enfrentando. Bueno, los Beatles se presentaron en Estados Unidos a principios de 1964, en febrero, en un programa de televisión que se parecía mucho al de Raúl Velasco, ¿no? Siempre en domingo en ese momento, el Sullivan Show, que era ¿cómo se llama? El programa más visto en Estados Unidos. Bueno, voy a comentar una anécdota muy interesante que tiene que ver con ese tercer punto que hablé en un principio, el de la industria del entretenimiento. Cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos, en 1964 se presentaron en un programa de televisión e hicieron un par de conciertos en un auditorio. Bueno, ellos, obviamente, hay que tomar en cuenta que John Lennon tenía 23 años, es decir, era un jovencito. George Harrison tenía 20 años, 21 años. No sabía nada de cuestiones de negocios, para eso estaba Brian Epstein. Sin embargo, no sabían y no comprendían y nunca se imaginaron todo lo que detonaría, todo lo que detonaría en cuestión de negocio su imagen. Bueno, la anécdota que quiero platicar y que a mí me parece muy interesante es el hecho de que los Beatles, bueno, Brian Epstein, mucha gente se acercó a Brian Epstein a pedirle utilizar el nombre de los Beatles para agregarlo y para producir algunos productos Beatles. ¿Qué serán? Gorras, camisetas, tenis, llaveros, carteles, no se le llamaba póster en ese momento, sudaderas, etcétera, etcétera, que pedían el permiso, obviamente, para poder utilizar este nombre. Y Brian Epstein pues, le pareció que era un buen negocio y aceptó. Estoy hablando de 1964. Bueno, él sugirió, bueno, ¿cuánto vas a querer de regalías? Es decir, de todo lo que se va a vender de esos productos, ¿cuánto quieres? Y él dijo, bueno, yo no acepto menos del 10% de lo que se venda. Ah, perfecto, está bien. E hicieron un contrato por 2, 3, 4 años. 4 años en ese momento. Repito, que eran playeras, gorras, llaveros, tenis, tazas, etcétera, una serie de productos con el logotipo Beatles. Bueno, entonces él, ahora debe ser en representación de los Beatles, firmó, repito, por 3, 4 años para que se pudiera utilizar su nombre en productos para la venta popular. Los Beatles regresaron, bueno, tuvieron un éxito enorme en ese momento porque sus canciones en Estados Unidos habían alcanzado el número uno, cuatro números uno, es decir, el número uno, el número dos, el número tres y el número cuatro eran canciones de los Beatles, algo que nunca había sucedido. Y bueno, en este aspecto quiero mencionar que hemos escuchado estas canciones y son pegajosas, ¿no? I wanna hold your hand, quiero estrechar tu mano, ella te ama, she loves you, I feel fine, me siento bien, etcétera, y que eran canciones muy positivas, muy alegres y también muy dadas, ¿cómo se llama? Adecuadas para bailar, para pasarla bien. Es lo que Lennon
mencionaba cada vez que lo entrevistaban, se trata de que la gente pues, la pase bien, ¿no? Esté contenta. Repito, tuvieron un éxito enorme, empezaron a grabar su primera película en el Reino Unido, que fue actualmente es una de las películas más importantes en términos no solamente del argumento, no solamente de la actuación, sino del contenido que tenía esta película. ¿Por qué? Porque no hay un atisbo de violencia, no hay un atisbo, voy a utilizar un lugar común, de mala onda. Es una película que muestra el optimismo de cuatro jóvenes que tienen éxito en, así, simple y sencillamente, así de llano. Ok, pero lo que yo quiero mencionar en términos de negocios es que en ese mismo año, 1964, los Beatles regresaron a Estados Unidos para una segunda gira. Y lo que platica uno de los escritores, bueno, de los acompañantes de ellos que conoció a Brian Epstein, ¿cómo se llama? Su representante, y estoy buscando el libro, que es Peter Brown, es que en esta segunda visita tuvieron una reunión con aquellos empresarios, con aquellos fabricantes de productos que les habían les habían dado la concesión de utilizar el nombre Beatle pues para ver las regalías, para ver las ganancias, ¿no? Para hacer cuentas de de cuánto se había bueno, cuánto dinero les tocaba a ellos. Y es muy interesante y la verdad, cuando lo leí, híjole, hay que tomar en cuenta que en esos momentos no existía o no había tanta efervescencia alrededor de un artista, ¿no? De un cantante, de un músico. Esto fue algo inédito. Cuenta Peter Brown que estuvieron en una reunión y que llegaron estos comerciantes, estos fabricantes de productos, estos empresarios, que los habían visto meses antes, y eran personas modestas, sencillas, es decir, gente con ganas de invertir, pero nada más. Y bueno, cuando hicieron cuentas a Brian Epstein, el representante de ese empresario, le digo, bueno, acá tienes tus $10,000, acá tienes $10,000. Ah, caray, dijo Brian Epstein, y recordó, nosotros cobramos, o sea, los Beatles cobraron por sus actuaciones, dos actuaciones en Estados Unidos, en la primera ocasión, $2,500. Esto quiere decir que son $5,000. Bueno, de estos 10,000 pesos, perdón, $10,000, ¿cuánto me toca? Son $1,000. Pues no está tan mal y sin hacer nada ya hemos ganado $1,000 más. Y bueno, Brian Epstein le dice a estos señores, ok, perfecto, entonces de esto me tocan $10,000, perdón, me tocan $1,000, ¿verdad? Y estos señores le dicen, no, Brian, estos $10,000 es tu 10%. Quiere decir que estos señores se ganaron $90,000 en 5 meses. Dice la historia en este libro que él de principio no comprendió la magnitud, se quedó en blanco, dijo, bueno, son $1,000, es el 10%. No, son $10,000, es el 10%. Quiere decir que estos señores, utilizando el nombre Beatle y que vendieron, repito, chamarras, tenis, sudaderas, gorras, etcétera, etcétera, llaveros, se ganaron $90,000. Y esto era algo inusitado. Obviamente, Brian Epstein, no le dijo nada a los cuatro Beatles. ¿Por qué? Pues porque no sabía cómo enfrentar esta situación. Y lo peor de todo es que este contrato fue por 4 años y los Beatles no se enteraron de esta situación hasta que Brian Epstein murió en 1967. Entonces, a partir de entonces, todas estas imágenes de los artistas en general, de los artistas pop, ya se cuida esta parte de conceder la imagen, el nombre para vender objetos. Entonces, repito, en términos de negocios, de la industria del entretenimiento, también hubo un avance interesante. Bueno, pero estamos en 1964. Ok, ¿qué sucedía entonces en nuestro país? Pues precisamente, como la influencia siempre norteamericana nos llega, se editó en este lugar, en nuestro México lindo, el primer
disco de los Beatles. Y esto fue a finales de 1964. Y afortunadamente tengo el disco de 1964, que fue el primero que se editó en nuestro país y que tenía 4 canciones. Una probada de miel, fíjense en español, Ana ve a él, Hay un lugar y miseria, de 45 revoluciones. Obviamente, a partir de ese momento, ustedes lo recordarán, o los muy jóvenes, es interesante decirlo, empezaron a aparecer en el Reino Unido y en Estados Unidos nuevos grupos. ¿Por qué? Porque todas las empresas grabadoras, todas las editoras de música empezaron a buscar grupos precisamente pues para hacerles competencia, para tener algunas ganancias. Surgieron, por ejemplo, los Rolling Stones, que todavía andan por ahí, los Kings, en fin, varios grupos que iniciaron su carrera, los Who, en el Reino Unido, y en México empezaron a refritearse, es decir, a hacer covers, copias de las canciones de los Beatles. Hay por ahí un disco, que lo tengo por ahí, un disco compacto, de en ese momento, cómo cantaba, por ejemplo, César Costa las canciones de los Beatles, o Enrique Guzmán. Es más, hasta Tintán, el famoso Tintán, se aventó un cover de Quiero estrechar tu mano, de una manera muy simpática, muy burlona, pero simple y sencillamente por hacerlo, pues se le pone palomita a Tintán en la historia de los Beatles. Ok, pero vamos a lo siguiente. Obviamente con este éxito, lo siguiente era expandir el, el, el fenómeno Beatles. Grabaron su segundo disco que tiene una imagen ya más, ¿cómo diríamos? Artísticamente hablando, con un contenido más interesante. Es este. Este es el segundo disco que apareció en el Reino Unido y fue el primer disco LP que apareció en Estados Unidos. Y bueno, se llama, obviamente, Conozca a los Beatles, Meet the Beatles. Esta fotografía fue también, bueno, un parteaguas, porque ya no presenta a estos muchachos sonrientes, como lo vimos en el primer disco, sino ya con una fotografía que tomó un fotógrafo profesional, pero inducido por la influencia de una amiga de los Beatles, alemana, Kirchner, Anne Kirchner. Y bueno, en México, si se llama Meet the Beatles, en México le pusieron Conozca a los Beatles, y es este LP, en donde aparece en la parte posterior de los dos discos, en inglés y en español, una descripción de quiénes eran los Beatles. Algo que en ese momento tampoco era común entre los grupos pop, entre los grupos rock and rolleros. Bueno, huelga decir que el disco fue muy vendido, acaparó muchas semanas el primer lugar en venta de éxitos, bueno, en ventas de LPs en Estados Unidos, en México también. Y una cuestión interesante es que empezaron a pasar en la radio mexicana las canciones de los Beatles, las canciones de los Beatles, que antes no era tan común el rock and roll en las estaciones de principios de los 60 en nuestro país, pero a partir del éxito que estaban teniendo, se inició esta difusión de la música del cuarteto de Liverpool, como se le empezó a llamar en este momento. Bueno, huelga decir que los Beatles, ahora, musicalmente hablando, las canciones de este segundo disco, primero en Estados Unidos y México, segundo en el Reino Unido, la mayoría son de ellos, ¿sí? Y eran todavía canciones que hablaban de esta parte, ¿cómo diríamos?, lúdica de la música, de esta cuestión de pasarla bien, y que utilizaban bajo, requinto, batería y guitarra, es decir, 4 instrumentos exclusivamente. Sin embargo, ya hay en este segundo disco composiciones de ellos, y empiezan a aparecer ciertas variaciones que más adelante serían claves para la difusión de la música. Bueno, toda la gente, tanto en Estados Unidos como en América Latina, un detalle interesante es que esta portada de este disco también apareció en Argentina, y se llama
conocé a los Beatles, ¿no? En argentino, con la misma portada. Tuvo una difusión tremenda y todo el mundo quería bailar las canciones. Ojo, bailar las canciones de los Beatles. Claro, su imagen para los adultos de ese momento era bastante agresiva. ¿Quiénes son estos peludos? ¿Quiénes son? Les parecen mujeres, cómo se peinan, etcétera, etcétera, pero nadie podía discutir que las canciones eran bastante agradables, ¿no? Yo creo que hemos escuchado, ahora internet, ya no hay radio, nadie escucha radio, pero repito, esta imagen, más la música como tal, era un atractivo visual y auditivo muy importante durante 1964. Los Beatles en ese momento, repito, filmaron su primera película, que también fue un éxito, es una película bastante optimista, con grandes éxitos que aparecen en su discografía. Y sigue el tercer disco, que es un paso adelante, es un paso musicalmente adelante. Y ojo, en ese momento, no exclusivamente para finales de 1964, no exclusivamente los jóvenes disfrutaban de la música de los Beatles, es decir, algunos adultos, mi señor padre entre ellos, y perdón por la referencia personal, empezó a darse cuenta que había alguna cuestión interesante o no interesante, una cuestión bonita en las canciones de los Beatles. Y en el siguiente disco, el número 3, en Reino Unido, aparece este LP, que es el soundtrack de su película, Una dura noche, Hard Day's Night, que repito, tuvo mucho éxito en los países europeos, en Estados Unidos, en México. Obviamente en esos momentos no se transmitió, no se pasó. Y este disco, repito, es el número 3. Y musicalmente aquí ya encontramos canciones que todas son de Lennon y McCartney y de George Harrison. Y repito que hasta los adultos también empezaron a reconocer pues, cierta calidad en su música. Hay una canción en este disco que se llama Y la amo, And I Love Her, que la cantaban los Panchos. Digo, sí sabemos quiénes son los Panchos, este trío musical de la época de oro del cine mexicano en México. Y se aventaron un cover de Y la amo, And I Love Her. Y repito, hasta mi papá decía, oye, qué bonita canción. Vaya, hasta que compusieron algo agradable y no los gritos y guitarrazos a los que están acostumbrados. Bueno, musicalmente, repito, todavía hay algunas referencias a, a pasarla bien, a estar bien con tu chica, a quejarse de que no le dieron un beso a la chica, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, hay, repito, todavía esta imagen, bajo, requinto, batería y guitarra en esta composición. Les recomiendo de veras que vean la película, es muy agradable y vista, es de 1964, imagínense, hace casi 60 años, y es muy fresca, ¿no? Y más en estos momentos donde vivimos en una situación tan violenta, esto lo leí en algún lugar, ¿cómo se llama? Una película muy divertida, muy optimista. Bueno, en Estados Unidos, este disco apareció en este formato y obviamente, recortaron algunas canciones y agregaron algunas piezas musicales de la película y sacaron 2 discos. La industria norteamericana se dio cuenta que podían sacarle mucho jugo a los discos de los Beatles. Entonces, lo que hicieron fue que de cada LP, ellos, los norteamericanos, la industria norteamericana, sacaba 2, ¿sí? Metía algunas canciones repetidas de los singles, de los sencillos, y sacaba 2 discos, mientras en Inglaterra, en el Reino Unido, era solamente uno. Entonces, este es el disco norteamericano. Bueno, y obviamente México no se podía quedar atrás, y fue la versión mexicana del disco de la película Una dura noche, Hard Day's Night. E igual que en Estados Unidos, bueno, importamos esta medida y se sacaban 2 discos de los Beatles. Los que les gusta la historia de los Beatles recordarán cómo era volumen 1, volumen 2, es el volumen 4, cuando en realidad el contenido es el volumen 3 de la discografía de los Beatles oficial, y en Estados Unidos era el volumen 5. Repito, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? Las compañías grabadoras norteamericanas sacaban dos en lugar de uno. Este es uno de los discos que en un momento se les llamó piratas, que apareció en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es oficial. Es un disco que retoma algunas canciones del primer disco, del segundo, y se hace esta edición. Huelga decir que estos discos actualmente pues tienen un valor entre los coleccionistas muy grande. Ok, estamos en 1964 y de repente en 1964 empiezan ellos a darse cuenta, y eso es interesante porque se dan cuenta, eran unos chavitos, ¿no? Eran jovencitos, que tenían dinero y que tenían posibilidad en los estudios de grabación de jugar, entrecomillado esto, con ellos. Hay que subrayar que una de las grandes ventajas que tuvieron es que conocieron a un productor, un ingeniero de grabación, George Martin, que desde que los conoció se dio cuenta de su potencial y los apoyó. Este cuate era un tipo que había tenido una formación musical pues muy profunda, muy clásica, sabía mucho acerca de esto, un señor, cuando lo conocieron de 30 y tantos años, ellos tenían 20 y tantos, y que empezó a sugerirles, empezó a aconsejarlos, asesorarlos en la composición y en las técnicas de grabación fundamentalmente. Bueno, entonces, 1964 todavía fue un éxito interesante, fue una gran venta, las canciones, repito, seguían siendo bastante, ¿cómo diríamos?, optimistas, muy dadas a la complacencia, pero bailables y disfrutables. Bien, termina ese año, 1964. Obviamente seguían con sus, ¿cómo se llama?, visitas a Estados Unidos. Y bueno, Brian Mainstay no les había dicho que todo lo que se vendía con su nombre, todos los productos, les tocaba el 10% de esas ventas. Ellos no se enteraron de eso hasta muchos años después. Bueno, lo que seguía, obviamente, es seguir pues, vendiendo discos, seguir componiendo. Repito, empezaron a darse cuenta de que podían jugar y meter algunos efectos dentro de sus grabaciones. Tenían todas las posibilidades, se tardaban ya más tiempo en estas grabaciones y llegó 1965, en donde los proyectos eran filmar su segunda película, hacer otra visita, otra gira por Estados Unidos, no nada más en Estados Unidos, empezaron a viajar a Europa, empezaron a viajar al Oriente, a Japón, etcétera, etcétera, y eran mundialmente conocidos. Sin embargo, no se durmieron sus laureles. Hay una cuestión muy interesante en términos de, pues, ¿cómo diríamos?, de la congruencia, no política, pero sí ideológica por parte del cuarteto. En Texas, en ese año, tuvieron un contrato para tocar, bueno, para presentarse. Sin embargo, en esos momentos, dada la situación de racismo en Texas, que bueno, no se ha terminado, eh, eh, la venta de los boletos era o para negros o para blancos. Es decir, no podían estar revueltos, ¿sí? Es decir, los blancos tenían los mejores lugares, los boletos más costosos, y los negros tenían que estar en otra parte, ¿no? Así, blancos y negros, ¿no? Políticamente se dice, ¿cómo se llama? Afroamericanos, en fin, norteamericanos, etcétera, pero en ese momento eran blancos y negros. Los Beatles se negaron a tocar si esa política, es decir, si esa manera de vender los boletos continuaba. Es decir, dijeron, no tocamos. Si no se vende el boletaje como debe de ser, es decir, que cada quien compre y se sienta donde quiera. No vamos a permitir esta diferencia racial. Huelga decir que de estos dos presentaciones que hicieron, solamente hicieron una, porque se dieron cuenta que efectivamente el racismo en Texas, en algún lugar de Texas, pues era muy acendrado, ¿no? Fue una postura que en ese momento tuvieron los cuatro Beatles. Bueno, sin embargo, aquí hubo un cambio muy importante en 1965. Por un lado, tuvieron un reconocimiento por parte de la reina Isabel, que en paz descanse la reina Isabel, que los nombró
miembros de la Orden del Imperio Británico. Todo el mundo se preguntó por qué. Simple y sencillamente porque la balanza económica a partir de la venta de los discos de los Beatles se había equilibrado y fue una de las razones por las que se lo dieron. Ok, pues todos estaban muy contentos. El único que tenía ciertas reservas fue John Lennon. Él siempre mantuvo la postura más rebelde. Pero bueno, lo convencieron y estuvieron con la reina. Y algo que platicaba, bueno, que en muchas entrevistas, algunas entrevistas mencionó Lennon, era que él ya se sentía acorralado, ¿no? Hay que decir que Lennon desde que era jovencito fue muy rebelde, fue muy, ¿cómo diríamos? Siempre manteniendo una postura de rechazo a lo establecido, etcétera, etcétera. Y en ese momento entonces, cuenta Lennon que tenía 24 o 25 años, ella se sentía acorralado, pues por toda este enjambre de admiradores, por todas estas necesidades de grabar, y necesitamos otro éxito, necesitamos grabar más por parte de las compañías grabadoras, por los contratos, etcétera, etcétera. Y entonces Lennon compone una de las canciones que en lo personal me parece el punto de partida, rompimiento con el pasado por parte de John Lennon, que se llama Help, Auxilio, y que es una canción que fue un éxito por los Beatles, pero no era una canción de amor, no era una canción para pasarla bien, no era una canción de estar con tu pareja, no, es un grito de angustia ante la situación en la que se encontraba Lennon y obviamente los otros, en menor medida, pero los otros integrantes del grupo. George Harrison compartía un poco esto, pero era el menor, pues entonces no tenía mucho peso su opinión, pero Lennon, repito, compone esta canción que desde mi punto de vista es un parteaguas en la historia de los Beatles y en la historia de la música. ¿Por qué? Porque influenció, simplemente influenció, es decir, el rock se convirtió, ojo, ya no era rock and roll, era rock, ¿sí? Se convirtió en una influencia que fue abrevada por parte de muchos grupos, entre ellos los Rolling Stones. Los Rolling Stones sacaron en ese momento una canción que también no era una canción de amor, sino era una canción, no era una canción, digamos, complaciente, era una canción pues, no de protesta, sino de desánimo, que se llama Satisfaction, I Can Get No Satisfaction, yo no tengo satisfacción. Y esto repito, influencia de la música de Lennon. Y es una canción muy, ¿cómo diríamos? Agresiva, ¿no? Ahorita la pongo un poco para que escuchemos. Y fue el tema de su segunda película, ¿no? Segunda película que tiene muchos lugares comunes, es divertida. Sin embargo, rompe un poco con ya la estatura ideológica que tenía sobre todo Lennon en ese momento. Ok, sin embargo, déjenme bajarle un poquito el volumen. En esta canción lo que dice Lennon es que se sentía acorralado, que no sabía para dónde moverse, que cuando era más joven tenía más libertad y que en este momento se sentía, repito, acorralado, se sentía en una vida muy compleja a la que él nunca se había enfrentado y que no esperaba. Y bueno, eso en ese momento no fue, ¿cómo diría?, comprendido. Más adelante, en algunas entrevistas, él hace énfasis en el sentido de que ya los Beatles eran, ¿cómo diríamos?, un producto. Una de las cosas que se quejaba Paul McCartney sobre todo es que en sus conciertos pues, la gente no los escuchaba. ¿Por qué? Porque era tanto el griterío que aunque ellos se esforzaban, ni ellos mismos se escuchaban, ¿no? George Harrison también comentó alguna vez que solamente con la mirada se estaban dando señas porque musicalmente era imposible ponerse de acuerdo ya en una presentación en vivo. Bueno, esta canción, repito, entonces es un parteaguas, es un punto ¿cómo se llama? Un punto y aparte, un punto de principio para lo que vendría más adelante. Algunos dicen que es lo que inicia el verdadero rock, ya no rock and roll, el verdadero rock, en donde la música, el rock, se convierte, más allá de ser una música exquisita, en una música que te confronta. Bien, sin embargo, a la par, el contrapeso lo tenía Paul McCartney. Y Paul McCartney en este mismo disco, que tampoco apareció en México, sino apareció una versión diferente,
¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es la versión inglesa, la versión de Reino Unido. Y en Estados Unidos aparece con esta portada, Beatles Help, y que al igual de la película anterior, tiene la mitad de las canciones de y le agregaron algunas piezas musicales, fondos musicales de la película para sacar dos discos. Entonces la industria norteamericana y obviamente influenciada en México, sacaban dos discos. Este es, repito, la versión mexicana, ¿no? De este disco que es similar a la de Estados Unidos en la portada. Bueno, pero como contrapeso, en este disco, en el original, Paul McCartney escribe una de las canciones más importantes, trascendentes, reinterpretadas, admiradas por todo mundo, por músicos, etcétera, etcétera, y que es Yesterday, ayer, y que fue en ese momento, es decir, Paul McCartney lo platica, dice, bueno, yo compuse Yesterday, pero me daba pena porque nosotros éramos un grupo de rock y de repente empezamos con una balada, y esta canción, junto con la de Help, en el mismo disco, Yesterday, también es un punto de partida para lo novedoso. ¿Cuál es el punto de partida? Cuando él la presentó entre los otros Beatles y entre George Martin, que era su grabador, bueno, su asistente, su productor, mejor dicho, empezaron a tocarla y George Martin dijo, no, esta es una canción que debe ser acompañada por una orquesta. Por una orquesta, oye, pero nosotros somos rockeros. Bueno, mira, vamos a hacerlo de esa manera y vas a ver. Y si quieres la ponemos en el lado B del disco, o sea, que pase desapercibida, pero a mí no se me hace que sea una canción rockera perfecta. Y entonces es la primera canción en el mundo del pop, en el mundo de la música popular, en Inglaterra, bueno, en Reino Unido y en Estados Unidos, que en lugar de bajo, requinto y batería es interpretada por un cuarteto de cuerdas, que es Yesterday. Yo creo que todos hemos escuchado Yesterday en voz de Paul McCartney y verdaderamente es una canción pues muy bonita, una canción muy agradable y que es una de las más versionadas en la historia de la música en general. Entonces, 1965, repito, fue un año crucial. Por un lado, reciben esta condecoración de la reina, por otro lado, Lennon expresa su malestar y por otro lado, musicalmente hablando, Paul McCartney compone una canción que ya no es una canción interpretada por bajo, requinto, batería, como era el rock and roll en ese momento, sino por ¿cómo se llama? Por un grupo, por un cuarteto de cuerdas. 1965. Huelga decir que en ese momento también aparece otro disco finales, que es Beatles en venta, y que si se dan cuenta, y esto es algo que es interesante también en la historia del grupo, ya no están sonriendo, y el nombre del disco es Se venden los Beatles. Y eso es algo que también ellos ya empezaban a sentir, tenían que estar componiendo y grabando, etcétera, etcétera, pues para vender. Eran un producto comercial. Aunado a esto, todo lo que se vendía alrededor de productos Beatles en Estados Unidos y en México, ¿no? En México también empezaron a aparecer cosas de estas, no había tanta piratería como ahora, y este disco, también de 1965, se llama Beatles en venta, y repito, en cuanto a la imagen, los Beatles ya no sonreían, estaban cansados. Y bueno, de las canciones que aquí encontramos, la mitad es de ellos, de Lennon, McCartney, Harrison, y la mitad, es más de la mitad, son covers. Un poco como diciendo, bueno, cumplimos con las ventas, cumplimos con la edición del disco, con la grabación, pero ahí muere. Ya estamos cansados, ¿no? Por eso se llama de esa manera. Ya había en la mente de los cuatro el hecho de que ya no disfrutaban las giras. Hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Imagínense, no es como ahora que pues, cuando vino Paul McCartney, ayer antier, todo el equipo que tienen alrededor. En ese momento eran ¿cómo se llama? Sus amplificadores y las guitarras. Y además, los transportes, el hecho de llegar, toda la parte técnica no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos actualmente. Bueno, una de las quejas que tenía, bueno, los cuatro, fundamentalmente Paul McCartney, es que no se escuchaban, es decir, era imposible con ese griterío.
Por otro lado, empezaron a ser asediados por un montón de gente. A Lennon se le ocurre decir que somos más famosos que Cristo, que fue una frase que él dice que la sacaron de contexto, pero que de alguna manera también refleja el hecho de que estaba, sobre todo Lennon, fastidiado de toda esta parte del, ¿cómo diríamos? Del clamor ¿cómo se llama? Que había hacia los Beatles. George Harrison también está un poco fastidiado. Fíjense que uno de los detalles más interesantes en la historia de los Beatles es que Harrison, híjole, no era muy tolerante con las fanáticas, con los fanáticos, es decir, era grosero incluso, ¿no? A diferencia de Paul, que era feliz cuando estaba con la gente, y sigue siéndolo. Bueno, Harrison no. Y Lennon siempre era muy incisivo, era bastante rebelde en cuanto a esto, ¿no? No quería que invadieran su personalidad, ¿no? No quería ser lo que la gente esperaba. Y Ringo Starr, bueno, también Ringo Starr era feliz ante todo esto, él era el baterista, era el amigo de todos y siempre tuvo una imagen de este tipo. Bien, pero musicalmente hablando. Hay un punto de partida a partir de la canción Help, a partir de la canción Yesterday, y llega 1966. Los Beatles ya estaban cansados de las giras, ya estaban cansados de estar grabando cotidianamente canciones de amor y experimentan, dan un paso adelante en esto de la grabación de los discos. Y aparece ¿cómo diríamos? La obra que está comparada con música de cámara del Cuarteto de Liverpool, ¿no? De los Beatles. ¿Y qué es esta? Rubber Soul, Alma de Goma, en donde solamente aparece el nombre del disco, ojo, eso también era inédito en ese momento, y sus rostros, ya no aparece la palabra Beatle como en los anteriores. Y este disco, en verdad, es una belleza. Tiene canciones memorables, obviamente tiene algunas canciones rock and rolleras, rockeras, pero sobre todo tiene 3, 4 composiciones que van más allá, es un paso adelante de la composición. Y dentro de las letras, son letras más profundas, son letras que hablan de una realidad más amplia y son letras que influyen en muchos grupos, en muchos músicos, y en la gente en general, ¿no? Bueno, huelga decir que los Beatles en el 64 conocieron a Bob Dylan y Bob Dylan les abrió las puertas de la percepción, con lo que quiera decir esto, y los influyó mucho en términos de que deberían de portarse como artistas, no exclusivamente como músicos de consumo popular. Esto influyó mucho, sobre todo en Lennon. Y en este disco, Rubber Soul, encontramos composiciones como In My Life, que es una reflexión que hace Lennon de la época en que era joven. Está esta canción que se llama Nowhere Man, también de Lennon, donde hace una crítica al sentido común, a la vida cotidiana, a la gente común y corriente, un hombre de ninguna parte que no sabe dónde va y que es un poco como tú y como yo. Está esta canción de Girl, también con Chica, que tiene un balanceo, Leonard Bernstein, este gran músico de ese clásico de esa época, mencionó que era una serie de composiciones muy eólicas, es decir, con mucho alimento espiritual. In My Life, ya la mencionamos, la palabra empezaba en Estados Unidos y bueno, en el mundo entero esta filosofía acerca de paz y amor, empezaba el movimiento hippie en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, adquirieron ellos, retomaron este estandarte del amor. Ok, y sobre todo, George Martin empezó a trabajar con ellos más profundamente y encontramos en este disco nuevos instrumentos que no se habían utilizado por un grupo pop, por un grupo de rock and roll, cuerdas, instrumentos indios, instrumentos que, repito, eran conocidos pero no utilizados pues, por músicos pop. En este momento, el George Harrison empieza a interesarse por la filosofía hindú y hace alguna composición junto con Lennon en donde utiliza una cítara. Algo que en esa época, cuando se escuchaba bueno, cuando escuchó uno por primera vez este disco, dijo, híjole, ese instrumento, ¿cuál es, no? Y es una cítara, ¿no? Entonces empezaron a buscar y tuvieron más tiempo, es lo que ellos querían, solicitaban tiempo para grabar, tiempo para experimentar musicalmente, tiempo para componer. Y bueno,
encontramos además que en este disco empieza a darse un poco esta no separación, pero que cada uno contribuía con lo que mejor hacía. Entonces ya las composiciones, aunque seguían siendo Lennon-McCartney, había canciones que eran exclusivamente de Lennon y canciones exclusivamente de McCartney. Pero ellos en un acuerdo seguían componiendo bueno, firmando como Lennon-McCartney. Ok, pasó mucho tiempo. Esto fue en 1966 a principios, este disco de Rubber Soul, que bueno, huelga decir que tuvo un impacto también muy amplio, pero y si me permiten acá un comentario de carácter personal, recuerdo que se decía, oye, ¿ya viste el nuevo disco de los Beatles? Sí, sí, pues está, pues, hay que escucharlo, ¿no? Dice, es que no es, perdón, hay que ponerlo para ir a una fiesta, ¿no? O sea, no, espérate, es que no es un disco para bailar, no, no, es un disco para escuchar. Ah, caray. Y bueno, eso ya decía mucho, ¿no? Ya era música, repito, no para pasarla bien, sino para gozarla, para escucharla. Esto también obligó a mucha gente de mi generación que se pusiera a estudiar inglés. ¿Por qué? Pues obviamente para entender lo que ellos decían, ¿no? Y en revistas de la época había algunas traducciones, algunas muy malas, algunas no tanto, pero uno empezaba a ver las letras originales, ¿no? En inglés y pues, estudiar el idioma para gozar más la música de los Beatles. Ok, a la par, obviamente, había grandes éxitos de los Beatles, había grandes éxitos de otros grupos y que se escuchaba en los años 66, pues, en fin, para pasarla bien, pero ellos ya estaban un paso adelante. Bueno, y llega entonces, en ese momento, este disco Revolver, en donde ya, repito, ya no es una fotografía, es un collage con unos dibujos de un amigo de ellos, y que aquí sí ya fue otra cosa. ¿Por qué? Porque las canciones fueron muy experimentales, las canciones, cada una de ellas es una verdadera obra de arte, todas las canciones son Lennon, McCartney y tres de Harrison, y ya no eran las tradicionales canciones para escucharlas en una tocada, en un concierto, ¿no? Ante el público. ¿Por qué? Pues obviamente porque se necesitaba ya o un conjunto de músicos de sesión que los acompañara. Y bueno, mucha gente pensó que era el fin de los Beatles, que estaban poniéndose muy pretenciosos. Ay, Dios mío, mira nada más, estos greñudos creen que nos van a pantallar. Y además de eso, las letras, el contenido de las letras ya era más profundo, más filosófico, más universal y bueno, huelga decir que efectivamente fue un éxito, entró a los primeros lugares, todos los discos de los Beatles, los LPs y los sencillos empezaron a entrar siempre llegaron al número uno por varias semanas, y entonces escuchamos canciones como Taxman, que es de Harrison, en donde hace una crítica hacia el estado financiero de ellos. Acá un dato interesante en alguna entrevista que le hicieron a Harrison, decía, es que yo no sabía que por decirlo, de cada libra que nosotros ganábamos, 90 centavos eran impuestos y 10 centavos eran para nosotros. Por ejemplo, ¿no? Saben ustedes que los impuestos en Reino Unido pues, son inmensos a la gente que gana mucho dinero. Taxman es el cobrador de impuestos. Está la canción de Eleanor Rigby, que es una historia, o sea, es un cuentecito pequeño, un cuento pequeño, donde te habla de una mujer, Eleanor Rigby, en donde todo el mundo la reconoce por su recuerdo y donde habla en términos muy poéticos acerca de la soledad. Ese es de Paul McCartney, ya de Paul. Love You Too, que es la primera canción de Harrison exclusivamente con cítaras y con músicos indios. Here, There and Everywhere, que es una balada hermosísima, aquí, allá y en todas partes, que, bueno, dudo que a alguien no le pueda gustar. Una canción para niños que la cantó Ringo Starr, Yellow Submarine, donde habla de un mundo y de un lugar en donde todos somos felices y que luego sería una película. She Said, que es una canción onírica de Lennon, donde empiezan a usar algunos, ¿cómo se llama? Efectos novedosos ¿cómo se llama? En la composición. Good Day Sunshine, que también fue considerada como una obra musicalmente estandarizada, pero muy
muy bien lograda. For No One, que es otra canción de Paul, que es hermosísima. I Want to Tell You, que es de Harrison. Te voy a meter en mi vida, que utilizan, ¿cómo se llama? Metales, o sea, instrumentos de metal, y el punto de partida para toda la psicodelia que vendría más adelante, que se llama El Mañana No Se Conoce, que son puros efectos de los cuales más adelante Lennon abusaría, pero que en este momento, en el futuro, no se conoce. Fue una innovación tremenda, es la última canción de este LP, repito, y donde ya no encontramos, salvo Yellow Submarine, canciones sencillas. Todas eran muy, muy, muy elaboradas. Bueno, 1966, vamos un poquito más rápido, empieza el 67, todo el mundo lo sabe, la psicodelia, y empieza el movimiento hippie en Estados Unidos. Ellos se ven influenciados por todo eso, tenían más tiempo, tenían muchos más, ¿cómo se llama?, capacidades económicas, y obviamente se metieron desde enero, febrero ¿cómo se llama?, al estudio de grabación, y empezaron a experimentar. Se tardaron el tiempo que ellos quisieron. Ya en ese momento, pues, ¿cómo se llaman?, las editoras, las compañías grabadoras le decían: ustedes hagan lo que quieran, ya sabemos que lo que ustedes hagan se va a vender. Por lo tanto, tienen todo el tiempo del mundo y adelante. Y empiezan a elaborar, sacan un single que es, ¿cómo se llama? Penny Lane y Strawberry Fields Forever, que empiezan son canciones en un disco de 45, una de cada lado, y que ya tiene sonidos diferentes, y que son composiciones, decía Paul, que recordando lo que eran de niños, ¿no? Son dos lugares, Penny Lane, que es una esquina, una letra bastante juguetona, y Strawberry Fields Forever, que es una onda onírica, ¿no? Es una composición onírica de Lennon, en donde pues abusa un poquito desde mi punto de vista de todas estas nuevas, ¿cómo se llama?, técnicas de grabación, ¿no? Y de sobregrabaciones, etcétera, etcétera, pero eso no deja que sea una gran composición. Y a mediados de 1967 aparece la obra culminante desde mi punto de vista, y que dio pie para todo el desarrollo musical de la industria musical en todos los niveles. La obra musical más importante y más trascendente, y que es precisamente este disco, edición mexicana y edición inglesa. Está considerada esta obra, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, una obra trascendente en todos los aspectos. Musicalmente, porque se inicia en ese momento lo que son los álbumes conceptuales. Es decir, ya no es un grupo de canciones, sino es una obra que tiene un inicio y un final, ¿sí? Que muchos grupos más adelante del rock progresivo retomaron. Dos, no sacaron los Beatles en ese momento un single, o sea, un éxito, sino respetaron esta cuestión, y uno tenía que oír el disco continuo. ¿Por qué? Porque no había separación entre las canciones. Es decir, era una obra continua. Tiene un principio, tiene un término medio, bueno, y tiene un desenlace, y tiene un final grandilocuente. Y se tardaron mucho tiempo en grabarlo, ¿cómo se llama?, en su edición, en su presentación, etcétera, etcétera. Y fue el primer disco en la historia, en donde aparecen las letras, ¿sí? Antes esto no era común. Dos, es el primer disco que tiene una presentación doble. Y tercero, es el primer disco que te regala un complemento. ¿Y qué es esto? Una hoja para recortar. Obviamente esto en la edición inglesa, en la mexicana no, nada más venía sencillote y en estéreo. Bueno, y bueno, aquí ya encontramos, repito, un avance sustancial en la composición, en la interpretación, en el mensaje, etcétera, etcétera. Este disco, repito, está considerado como el más espectacular, el punto de partida que influenció a muchos músicos, no nada más de los años 60, sino anteriores, y de ahí en adelante, porque repito, ya no era un conjunto de canciones, era una obra conceptual. ¿De acuerdo? Tiene un principio, tiene un clímax y tiene un final.
y una de las canciones, la última canción de ese disco, que es Un día en la vida, y que está considerada como una obra muy importante en su composición, en su contenido, en su interpretación. Ok, bueno, déjame ver el tiempo. Ah, caray, vamos rápido. De ahí en adelante siguió este disco, que es Viaje Mágico y Misterioso, con un corto, lo que le llamamos ahora corto, una película, que es una aventura de los Beatles, y que también tiene su regalo, en un álbum de fotografías, en donde encontramos la historia del corto, o sea, de la película, y donde interpretan también composiciones muy elaboradas. Yo soy la Morsa, por ejemplo, que es muy, ¿cómo diríamos? Muy sinfónica, muy interesante, y una serie de éxitos de esa época que ellos habían compuesto. Ok, 1967, y en 1967 se muere su representante, Brian Epstein, y los Beatles se enteran de todos los malos negocios, y no por mala onda, no porque él lo hubiera querido, sino simple y sencillamente que él no sabía ¿cómo digamos? Toda esta eclosión de intereses y de productos y de ventas, etcétera, etcétera, y se dan cuenta que los Beatles estaban, ¿cómo se llama? Estaban contratados, o bueno, habían cedido sus derechos por muchos años, ¿no? Entonces, esto también empezó a ser ríspida la relación. Lennon no quería saber nada de esto, McCartney siempre estaba atento a estas cuestiones financieras, y George Harrison, ese era el que más le interesaba. Fíjense qué curioso, este personaje que tenía una filosofía hindú, pero era el que más se interesaba por las cuestiones financieras. Ok, llega 1968, y en contraste a lo que vimos, en contraste a este disco de Sgt. Pepper's, que es una obra unificada, una obra en donde todos colaboraron y en donde todos participaron, y que bueno, es un álbum conceptual, aparece su contraparte, y que es el álbum Blanco Doble. Que bueno, yo creo que todos lo hemos visto en algún momento. ¿Por qué se le llama el álbum Blanco Doble? Bueno, oficialmente se llama The Beatles, pero se le conoce como el álbum Blanco Doble, porque no tiene nada de imagen, tiene nada ¿cómo diríamos?, de festivo, no tiene nada de color al estilo psicodélico, más que las 4 fotografías de los Beatles. Y un póster interesante. Entonces, este disco es doble, son composiciones personales de ellos. Encontramos ahí ya ciertas discrepancias musical. Obviamente, Paul es el más, ¿cómo diríamos? El más comercial, si se puede utilizar la palabra, el de las baladas más accesibles. John Lennon definitivamente da con todo contra todos. En ese momento conoce a la que es actualmente su viuda, a Yoko Ono, y George Harrison empieza a interesarse más por otra serie de cosas. Empieza la separación. La historia nos habla acerca de desavenencias que hubo, de problemas entre ellos, incluso que Ringo Starr en algún momento se fue y tuvo que tocar la batería a Paul McCartney, pero luego regresó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta obra contiene también, bueno, todas las canciones son muy buenas, eso sí, puede uno escucharlas, pero ya no es una cuestión como el anterior, donde era una obra conceptual, sino es el aporte individual de cada uno de ellos. Lennon, obviamente, siempre yendo un paso más adelante, pasándose de listo, bueno, hace una canción que se llama, ¿cómo se llama? Revolución número 9, que dura alrededor de 7, 8 minutos, y que son puros efectos sonoros y sobre grabaciones, y que los Beatles, cuando lo escucharon, dijeron: oye, no vamos a meter esto. La influencia de Yoko Ono estaba presente, pero él insistió, y bueno, aparece, y bueno, es, digamos, ya visto a distancia, pues qué bueno que se la hizo, porque era, repito, lo que inició más adelante lo que es la música electrónica, en esos términos. En 1968 aparece también Paul McCartney, compone una de las canciones más famosas, más estupendas que se hayan escuchado, y que es Say Jude, que no aparece en un disco LP. Porque, ojo, los Beatles grababan singles, o sea, discos sencillos, y LPs, y no aparecían los singles en los LPs, un poco para ampliar el mercado, ¿no? Digamos, ellos decían, para darle a nuestro público, a nuestros fans, algo más. 1968 es el momento cuando ellos ya empiezan
a separarse. Sin embargo, se reúnen a principios del 69, graban por ahí algunas canciones. Sin embargo, hay apenas una película que salió, que retoma lo que sucedió en el 69, que se llama Let It Be revisitado o algo así, y en donde encontramos esta desaveniencia, sobre todo de George Harrison, donde dice, ¿saben qué? Ahí se ven, yo ya me voy, yo ya no quiero nada con ustedes. Y bueno, en fin, Lennon y McCartney apenas si se hablaban, en fin, tuvieron muchos problemas y una serie de grabaciones que finalmente no fueron ocupadas hasta mediados de 1969, en donde por insistencia de Paul McCartney, Paul es el que más quería a los Beatles, los juntó nuevamente, es decir, los combinó a hacer una obra como antes, y sacan la última obra espectacular, bueno, la última obra que ellos grabaron, que se llama Abbey Road, que es este disco. Anteriormente, en términos oficiales, había aparecido el soundtrack de la película El Submarino Amarillo, que fue estrenada en el 68, y que son una serie de composiciones que habían salido en single. Y la mitad de obras compuestas por George Martin, ¿cómo se llama? Con orquesta. Pero el último que grabaron fue Abbey Road. Y acá también hay una cosa muy curiosa que es, bueno, interesante, bueno, interesante, es una anécdota que se menciona mucho, el hecho de que bueno, ¿cómo va a ser la portada? Y Paul McCartney decía, pues vámonos al Everest, ¿no? Para que digan, es el pináculo, y que nos saquen unas fotos en el Everest, tal, y todos los otros tres decían, uy, este cuate está loco, ¿cómo vamos a ir al Everest, Paul? Bueno, entonces vamos a tal lugar, vamos a un lugar de la India, y ahí que nos tomen las fotos. Ya a Lennon se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Vámonos acá abajo, vamos a atravesar la calle en Abbey Road y le ponemos Abbey Road. ¿Para qué vamos a otro lado? Bueno, entonces aceptaron la sugerencia de Lennon y sacaron esta portada donde van caminando los cuatro, y nunca pensaron que se volvieron uno de los lugares más visitados en el mundo. Hay un montón de gente, cuando llega uno ahí, todo el mundo está sacándose fotos caminando, atravesando la calle de Abbey Road. Este fue el último disco y es una verdadera obra de arte. Todo el mundo está de acuerdo que es una verdadera obra de arte porque contiene canciones diferentes, y el lado B, el lado 2 del LP, es una composición continua. Es una composición continua, que es una pequeña, ¿cómo diríamos? Sinfonía pop, le dicen algunos. Y fue lo último que después de esto ya no se volvieron a ver, ya no volvieron a tocar juntos, las experiencias comerciales, financieras, etcétera, etcétera. Y repito, pero musicalmente dieron el último gran paso, como se ve en la portada. Y bueno, 1970 hacía oficial la disolución de los Beatles. Paul McCartney demanda a sus cuates, a los otros tres, por cuestiones financieras, es decir, para separar bueno, los beneficios económicos, todas las regalías de sus discos, demanda, y esto hace que empiecen las carreras individuales de cada uno de ellos, y de lo que habían grabado a principios de 1969 y que estaba por ahí guardado, pues se les ocurrió a John Lennon sobre todo, dice, bueno, por ahí en las grabaciones vamos a sacar un último disco, y es el que se conoce como el último, pero en realidad fue grabado antes, y que es también, que es muy conocido, de cual se hizo una película que sí se estrenó en México y que muchos la fuimos a ver, y que la verdad, lo que estás viendo en esa película, pues es un grupo en su separación. Lo más, ¿cómo se llama? Importante, lo más emocionante de esta película, destacable de esta película, es el concierto en la azotea, que fue en enero de 1969, en donde igual habían pensado en hacer o cómo se llama, una gira, y Paul McCartney quería ir a muchos lados a grabar este concierto. Habían pensado incluso en un transatlántico mientras ellos tocaban, ver el mar, etcétera, etcétera, pero finalmente dijeron, pues vámonos a la azotea, y ahí suban todo, grabamos y ahí muere, ¿no? Lennon recuerda esto también, como diciendo, yo estábamos, perdón, pues les prestamos hasta la madre ya de que la gente nos estuviera viendo, etcétera, etcétera, que nos acosaran, y por lo tanto dijimos, vamos en la azotea. Y bueno, es lo más destacable de esta película, el concierto en la azotea, y que bueno, ahora es retomado y visto y considerado por mucha gente, y son canciones, no malas canciones, ya con ¿cómo diríamos? Con unos arreglos por parte de un gran, ¿cómo se llama?
un gran técnico que es Phil Spector, y fue el último disco que salió en venta, pero grabado un año antes. De ahí en adelante ya la historia de los Beatles son los discos en solitario. George Harrison fue el primero que tuvo un gran éxito, y de ahí en adelante Lennon hasta en 1980, cuando desapareció, bueno, cuando murió, el 2000, en 2001 George Harrison, y quedan solamente Paul McCartney y Ringo Starr. Esa es la historia, puntos de Hola, vista. maestro Juanito, disculpe que le interrumpe, quedan 10 minutos. Sí, ya, y ya Ok, terminé. gracias. Pues en términos, es lo que quería yo compartir con ustedes. Y bueno, espero si quieran hacer el comentario, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Uno, dos, tres, probando, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Juanito. Bueno, muchas gracias, estoy a sus órdenes. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Estimados participantes, preguntas para nuestros ponentes, alguna duda, algún comentario que tengan que hacerle a nuestro ponente. Bueno, antes que nada, arquitecto Juanito, pues muchas felicidades, ¿no? Por ilustrarnos con este tema tan apasionante, ¿no? Como es la bitlomanía. Hombre, gracias, Lucho, a ti por la invitación. ¿Algún participante, alguna pregunta? Al parecer no hay, arquitecto. Nos Bueno, dejó muy convencido y muy claro el tema, gracias, ¿no? Lucho, por la invitación. Oye, Juanito, también la influencia, ¿no? Que tuvo sobre los demás grupos que vinieron, los Beatles, ¿no? La mercadotecnia, la forma de vender, ¿no? Los conciertos, la música, ¿no? Exactamente, sí, todo esto ellos detonaron y no eran conscientes, ese es lo más interesante, que no eran conscientes. Si hubieran sido como los Rolling Stones, seguirían tocando en viejitos para ganar dinero, y en ese momento dijeron, ¿saben qué? Ahí muere, ya estuvo, ya fue suficiente. Claro, claro. Es ¿Y la importante. marca, quién las compra? ¿Michael Jackson? Sí, él compró, ¿cómo se llama? Todo el catálogo de los Beatles. Ah, ok, Luego, ok. pues, ya ves, don Michael, cómo era. Sí, bueno, sin más preámbulo, al no haber preguntas o algún comentario, pasamos con el doctor Mortimer, el rector del Colegio de Investigaciones y Posgrados. Doctor, adelante. Hola, hola, doctor. Ahorita tenemos unos problemas técnicos ahí. Hola, doctor Mortimer, ¿sí me escucha? Sí, ya. ¿Ya? Es que salí para compartir el reconocimiento, pero no se cargó. Déjenme checar. No, no se cargó. Bueno, pues arquitecto Juan Ayala, muchas gracias por su participación con este interesante tema de los Beatles, que fue una influencia en todo el mundo. Yo recuerdo que un amigo, cuando llegué de México acá, un amigo ni los conocía, ¿no? Entonces se los enseñé y fue un fan total de ellos, ¿no? Quisiera agradecerle su participación y le haré llegar su reconocimiento. No, no lo pude cargar ahorita, pero voy a decirle a Lucho que se lo haga llegar. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Es apasionante siempre compartir lo que a uno le gusta. Muchas gracias por la invitación. Sí, y este tema es interesante. Movió toda la cultura en el mundo. Maestro Lucho, ¿me escuchan? Sí, sí, Juanito, claro que sí. Muchas gracias, te agradezco mucho. A nombre del Colegio de Investigaciones, sí, te agradecemos mucho, Juanito. Bueno, Lucho, entonces voy a abandonar la sesión. Ok, gracias, No, al gracias. contrario, nos vemos por Te allá adelante. haremos llegar el reconocimiento. Claro, sí. Gracias, Lucho. Sí.